Decía tal vez un escéptico que la vida es una ligera circunstancia entre la nada y la nada. Cuando uno mide el tiempo en cuestión de datos del universo, velocidad de la luz, años luz, pues nos damos cuenta de que estamos metidos en un universo inmenso, de que estamos en una nave espacial llamada Tierra y que lo que hacemos permanentemente es viajar a través de las estrellas. Edison, bienvenido. Edison Flores, a Viaje a las Estrellas. ¿Cómo estás? Gracias, Iván. Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento de estar en este gran programa. Exacto. Miren, este programa es un programa, Edison, que lo hacemos primero porque nos apasiona este tema, ¿no es cierto? Creemos que somos unos viajeros y que no solamente somos unos viajeros actuales, porque la Tierra está en movimiento, el Sol está en movimiento, el universo está en movimiento, sino porque de alguna manera nosotros venimos de las estrellas. De alguna manera la vida llegó a este planeta, así que nosotros de alguna manera venimos de las estrellas, ¿no te parece? Claro, claro que sí, Iván. Señores, en este programa vamos a estudiar con mucho respeto las propuestas de lo que es el fenómeno OVNI, vamos a hablar de las mitologías, vamos a hablar de cosas misteriosas, pero lo vamos a hacer con respeto porque finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a exponer, las personas van a exponer y ustedes se formarán su propio criterio. Aquí no hay maestros, aquí no hay dogmas, esto simplemente es una propuesta porque creemos que en este momento hay un despertar de conciencia importante que se está dando en la Tierra y queremos traer esas personas que tienen esos mensajes para que, como les digo, ustedes los juzguen. ¿Tú qué opinas de eso? Hay un despertar muy importante en el mundo, Iván. Después de la pandemia, todo el mundo quiere conocer la historia, la Atlántida, la Lemuria, todo este tipo de misterios y precisamente eso es lo que vamos a tratar en todo el programa. Exactamente, y entonces entrando en materia, tenemos un invitado muy interesante en el día de hoy, ¿no es cierto? Pero eso se los diremos en un momentico cuando regresemos aquí a Viaje a las Estrellas. Amigos, creo que para muchas personas que nos gusta este fenómeno de la investigación, de los sitios misteriosos y particularmente que vivimos en Colombia, el señor Roberto Tovar es un referente de una persona que ha hecho mucha investigación. Edison, ¿quién es Roberto Tovar? Roberto Tovar Gaitán ha sido director y productor de televisión hace 40 años. Ha tenido programas en la televisión nacional como Historias Secretas y Colombia Oculta. Ha sido pionero en el fenómeno OVNI y en el fenómeno de civilizaciones antiguas acá en Colombia. Entonces va a ser muy importante, digamos, este personaje el día de hoy. Claro que sí, es que nosotros hemos visto muchas cosas del fenómeno OVNI desde el antiguo Egipto, desde los toltecas, desde los mayas, pero hay muchas cosas por investigar aquí en Colombia y creo que si hay alguien que haya hecho investigación de esos temas curiosos y misteriosos es el Roberto Tovar Gaitán. Pensaría que don Roberto nos inició en estos temas, sí. Iván, nos inició en estos temas sembró en los años 90, en los años 80. Muy bien, entonces vamos con Roberto. Roberto Tovar, estamos acá dándote un saludo muy especial. Cordial saludo, soy Roberto Tovar Gaitán y es para mí un verdadero placer estar con ustedes en este viaje a las estrellas de Cosmovisión y estar con sus presentadores Iván Obando y Edison Flores, muy amables. Vamos a contestar sus preguntas. Quisiéramos hacer una pregunta. ¿Existen vestigios de la civilización Lemuria o Atlántida aquí en Colombia? Esa es como la pregunta, ¿no? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué hay unas civilizaciones antiguas en Colombia como de los olmecas, de la cultura maya y también de la cultura muisca? Por supuesto. Que se asentaron en Colombia supuestamente después del diluvio universal. Entonces, esa es la pregunta. Pero teniendo en cuenta que estas culturas de alguna manera pueden ser descendientes o de los lemures o de los atlantes. Esa sería como un poco seguramente vestigios. Seguramente vestigios. Sí, señor. Las evidencias de la presencia atlante y lemuriana en Colombia son muy pocas, son vestigios. Apenas hay indicios.
en mitos, basados en mitos, leyendas, cuentos del pasado que se transmitieron a través de la tradición oral y que muchos de nuestros indígenas conservaron en parte. Hay que tener en cuenta que los mitos y leyendas, aunque son cuentos y la ciencia los considera cuentos, tienen en su interior algunas bases, tienen un origen aparentemente real. Y ese origen en las mitos y leyendas pues hablan de la existencia en el Atlántico nuestro, por ejemplo, de una gran isla entre Cuba, Venezuela, Colombia. Ahí en el Atlántico, lo que llamamos el Mar Caribe, de una civilización a la que ellos llamaban Seychelles o Isla Grande. Ahí está eso. Las evidencias son muy pocas, pero en los desarrollos culturales, en los escritos en piedra, se observan mapas celestes, se observan caminos, verdaderos mapas en muchas piedras alrededor de toda esta historia de Seychelles o Isla Grande, allá en lo que es el Mar Caribe. En el Pacífico existe la leyenda de una isla verde que muchos asocian con los lemurianos, un pueblo que vivió a la orilla del mar, en un mar supremamente antiguo, más bajito, 100 metros más abajo de donde está ahora el océano que conocemos, y esa civilización tenía maquinarias que según la leyenda se desplazaban por el aire, volaban, y había buques que también, barcas, canoas grandes que se movían. Había lo que llamaban las naves tortugas o las tortugas voladoras. Esas tortugas eran redondas y se movían entre el cielo, la tierra, la luna, el sol. Eso dice el mito, la leyenda. Hay muy poco que contar alrededor de ese tema. Edison, cuando uno mira la historia colombiana o la precolombina, pues es decir, vemos culturas, las culturas muisca, por ejemplo, los emberacatíos, pero realmente hay tantas cosas por investigar en esta cultura colombiana, tantos secretos. Uno digamos, ve a las montañas, ve, por ejemplo, estos petroglifos que uno ve en la zona del suroeste, y hay tanto por investigar, hay tanto que no se ha dicho. ¿Qué pasó? ¿Existe la posibilidad de que hayan culturas que fueron destruidas por la glaciación, pues digamos por el diluvio o por terremotos? ¿Qué sabemos de eso? ¿O qué sabe Roberto de eso? Resulta, Iván, que hay vestigios y hay estudios de suelo que datan de millones de años, también de miles de años, 12.000 años, 10.000 años, acá en Colombia. Pero más allá de eso, estudios de suelo que dicen que acá en Colombia hubo un diluvio, hubo una inundación, pero también hubo un incendio, digamos, aquí en Colombia, por lo general en Cundinamarca, en estos pueblos cundiboyacenses. ¿Sabes de qué me haces acordar? Me haces acordar de que cuando uno está en Villa de Leyva, le muestran a uno toda esta parte, digamos, de que hay unos, no recuerdo cómo se llama esto, que son como animales que se quedaron grabados en las piedras, no recuerdo exactamente el nombre, pero eso nos dice que en ese entonces eso también estuvo ocupado por un mar. Y uno no se alcanza a imaginar, uno dice, pero ¿cómo es posible que Boyacá o Villa de Leyva o la sabana de Bogotá haya sido parte de un océano? Roberto, yo creo que nos puede dar mucha más información sobre esto. La respuesta a este tema también ingresa dentro del mundo del mito y la leyenda. En nuestra cultura conocemos una gran tragedia como el diluvio universal, una gran creciente de aguas que tapó todo y lo cubrió todo. Nuestros indígenas a esa catástrofe en los mitos lo llaman la gran inundación. Y esa gran inundación tiene un origen aparentemente celeste,
de una estrella o un fulgor que cayó, por ejemplo, en el Amazonas, narran eso, vieron un fulgor y después, con las horas, vino el agua y lo cubrió todo. Eso en el Amazonas. En el Chocó no hablan de uno, sino de varios diluvios. De un momento a otro se vino el mar, al interior del Chocó, por allá en Baudó, se vino el mar y lo cubrió todo, y los sobrevivientes quedaron ahí esperando o mirando, tratando de entender esa catástrofe, cuando de pronto vino otra vez y después otra vez. Dicen que eran varios diluvios con muchos truenos y mucho sonido. Toda esa historia de pronto habla de un gran tsunami, una venida del mar, un tsunami, como los que han ocurrido en nuestra época. De esas desapariciones de los pueblos antiguos, existe el mito de: vino la catástrofe, llegaron las naves o las tortugas voladoras o las canoas voladoras y comenzaron a recoger la gente antes del último momento de la destrucción. Fueron recogiendo. Después bajaron a esas personas en la tierra con unos maestros que comenzaron a enseñarles nuevamente las bases de la cultura, y también recogieron a los sobrevivientes. En Bolivia existe el mito de las 7 edades o 7 destrucciones de diferentes civilizaciones. Después del diluvio universal, los urus de Iruito en Bolivia dicen que vino el castigo del fuego, y fue una gran llamarada que llegó del cielo y solo se salvaron unos pocos. Sí, amigos, y es que uno se pone a mirar, tal vez en la mitología, por ejemplo, de los yucatecos, está Quetzalcóatl, ¿no es cierto? Y en la mitología nuestra está Bochica, ¿no es cierto? ¿Cuál es que era la leyenda de Bochica? Bochica era... Bueno, Bochica, muchos autores lo asemejan con Moisés. Okay. ¿Por qué? Porque él llegó con túnicas blancas de alguna manera a salvar un pueblo antiguo en Colombia, los muiscas, a enseñarles de ingeniería, a enseñarles de astronomía, a enseñarles a sembrar. Pero fue tan importante esa enseñanza que ellos fueron, precursores del tema de las estrellas acá en Colombia. Ellos sabían de constelaciones, del zodiaco, en fin, eran la enseñanza que dejó este gran maestro fue muy importante acá en Colombia. Total, y de hecho hay una cosa muy curiosa, y es que en todos los cementerios que uno encuentra de todas las civilizaciones indígenas precolombinas, en todos hay una cosa coincidente, y es que a la entrada hay un letrero que dice: venimos de las estrellas. Entonces es muy curioso. En el tema de Bochica uno podría decir, Edison, que posiblemente pudo haber sido un extraterrestre, puede que haya sido un extraterrestre. Ellos lo interpretaban como un semidios. De hecho, cuando los españoles llegaron, los muiscas o los indígenas que estaban acá pensaron que eran semidioses. Pero posiblemente también puede haber sido una persona y una civilización, ¿no es cierto?, europea, que estuvo antes, digamos, de lo que fue la colonización. Entonces, yo creo que Roberto nos puede dar mucha más información sobre Bochica, que es un tema supremamente interesante, el que vale la pena que le peguemos una mirada en esta ocasión y más adelante. Bochica. Bochica es un ser, un maestro, en unos relatos un maestro, en otros relatos una deidad. Hay diferentes interpretaciones. ¿Quién era? Muchos dicen que era un apóstol de Jesús que vino y comenzó a adoctrinar a la gente acá. Otros dicen que era un extraterrestre que bajó del cielo y comenzó a educar a la gente en aspectos morales, tecnológicos y artesanales
además de agrícola y minería. De todo esto, se afirma también que Bochica era posiblemente un vikingo que llegó antes del descubrimiento de América y se paseó por todas estas tierras difundiendo conocimiento. Era un hombre de pelo rubio, ojos claros, unos dicen pelo rubio, otros dicen pelo blanco, vestía una túnica y tenía un bordón. De él también se dice últimamente que posiblemente era un sacerdote druida. Una cultura espiritual, religiosa y científica que existió o dominó a Europa, se origina en Irlanda, en Inglaterra por allá arriba, y se expandió por Europa. Desaparece cuando los romanos conquistan todo ese territorio. Pero según las descripciones de Bochica, bien podría acercarse a un sacerdote druida. El pueblo muisca se origina en una laguna que hay ubicada en las cumbres aquí cerca a la capital de Colombia, al lado del municipio de Villa de Leyva. De allí surgió una señora con un niño, y de esa pareja nace o se origina el pueblo muisca o chibcha. Lo curioso de esto es que en casi todas las culturas de América, las leyendas tribales, todos salen del agua. Sale una pareja del agua y da origen a un pueblo. Eso es muy frecuente en las leyendas. Es como si hubiera habido un cataclismo y los sobrevivientes vuelven, se reúnen y dan origen a los diferentes pueblos. Edison, yo me acuerdo hace muchos años cuando yo empecé a trabajar en televisión, lo primero que hice era un programa que llamaba Por los Caminos de Antioquia, y junto con Nacho López íbamos de pueblo en pueblo, visitando y conociendo la cultura. Y allá vimos muchas cosas precolombinas, muchas cosas misteriosas, pues que no las investigamos en su momento porque íbamos más detrás de documentar la parte social del pueblo y como la fotografía de la época. Lo recuerdo particularmente que entrando a Sonsón, que es un municipio que queda a unas 2 horas por carretera de Medellín, a mano derecha hay una cascada y una piedra muy grande sobre la cascada y se ve como un hueco. Y la leyenda es que debajo de ese hueco, en esa cueva, está la tumba del cacique Tonay. Y siempre me pregunté, dije, hombre, qué bueno uno poder ir a investigar esto. Tal vez yo no fui ese aventurero, pero Roberto sí lo ha sido. Y yo le haría una pregunta a Roberto, y es, o no sé, pues se me ocurre, ¿cuál ha sido el misterio más grande o qué es lo que le parece al más misterioso? Pero antes de que Roberto nos responda, ¿a ti cuál te parece, cuál es el misterio más grande que hay en Colombia? Bueno, has estado en Támesis, las piedras del Claro que he estado en Támesis. Ahí hay unas piedras donde existen los petroglifos que se asemejan a portales interdimensionales. Entonces, ese es un misterio muy grande acá en Colombia. Para ver esos petroglifos hay que mojar las piedras. Entonces, ese es un tema bastante interesante. Y te haría una recomendación también, porque alguna vez lo hice en la finca de un amigo. Habían unos petroglifos y yo tomé unas fotografías, mojamos las piedras y adicional a eso empezamos a jugar con la paleta de colores, a subirle las temperaturas y uno empieza a ver una cantidad de información distinta en esas piedras y uno no la entiende. Hay que investigar mucho, pero preguntémosle a Roberto. Roberto, ¿qué es lo más misterioso que te has encontrado en Colombia en todos estos años de investigación? El misterio más grande que quizá yo he encontrado acá en Colombia, en mis viajes y demás, se encuentra en un lugar muy profundo que se llama el Hoyo del Aire, en el municipio de La Paz, en Santander. Antiguamente fue muy conocida. En el fondo del Hoyo del Aire, se encontró, no la encontré yo, la encontraron unos ciudadanos polacos que estuvieron allí haciendo la primera expedición que hubo alrededor
del hoyo del aire y encontraron una roca tallada o labrada. Se fue hacia Polonia, la llevaron a Polonia en los años 70, nunca volvió, pero existe la referencia de que esa roca, en ese lugar misterioso, en las profundidades del hoyo del aire, donde hay una selva exuberante, a 200 metros más o menos de profundidad en caída libre en ese hoyo, encontraron algo que yo he ido a buscar 3 veces, la referencia de eso. Y es una roca así, redondita, que tiene los ojos alien de los extraterrestres grises, así. Yo me contacté con ellos antes de ir y me mandaron una foto de lo que habían encontrado y de verdad en esa roca aparece un extraterrestre gris con sus ojos y todo está perfectamente tallada. No la encontré yo, pero he hecho 3 viajes para buscar otros vestigios alrededor de lo que dicen o decían en el mito antiguo en Santander. Esto lo encontré en un libro que se llama La Expedición de Aura, algo así. Que del fondo del hoyo del aire de pronto salía una luz redonda y se elevaba hacia el cielo. En el camino hacia el cielo se desvanecía. Era una luz fulgurante, así con esta forma ovalada que salía hacia el cielo. Y el hoyo del aire es como un vaso. No es una cueva, no es nada, es un hoyo literalmente abierto en la tierra. Ese es para mí el misterio, uno de los misterios más grandes que he encontrado en nuestro país. Edison, yo recuerdo, porque pues dentro de los privilegios y los regalos que me ha hecho la vida ha sido viajar, y tuve la oportunidad de hacer un viaje muy especial con el maestro Fernando Malcún, que ya murió, donde estuvimos en templos en Egipto, hicimos meditaciones, bueno, una cantidad de cosas. Pues recuerdo que cuando uno va a Busembel y empieza a bajar por el Nilo, uno de los primeros templos que uno visita me sorprendió mucho, porque en ese templo uno se acuesta en el suelo y mira para arriba y ve al lado de las columnas, ve como una especie de platillos voladores o helicópteros. O sea, ¿te acuerdas cuál templo es ese? Sí, claro, es el templo Seti I, del rey Seti I. Del faraón Seti I. Bueno, eso fue maravilloso. También en ese templo vi una bóveda celeste donde se miraba todo el ciclo por donde recorre el sol al darle la vuelta a Sirio, ¿no? Y en un sótano del mismo templo hay un bombillo, una bombilla. Una bombilla, claro, grandísima, claro. Perfectamente, claro, me acuerdo. Y de eso también hay en nuestra cultura. Hay una historia de un astronauta en nuestra cultura, ¿cómo es que se llama? Llamado Neshken. Y es el astronauta de piedra. El la astronauta cultura Tumaco. La cultura Tumaco Pacífico colombiano. Bueno, Roberto, ¿qué tienes para contarnos de esto? Porque ese es un tema muy interesante. Neshken, el astronauta de piedra. Hacia 1973 yo trabajaba con la revista Cromos y tenía una cámara reflex, que era de las primeras que hubo en Colombia, que era con espejo. Y alguien, un antropólogo del Instituto Colombiano de Antropología, me invitó a tomar unas fotos en unos edificios cercanos, porque no quería tener referencia a eso. Cuando yo llegué había unos gringos norteamericanos, sacaron una cajita en inglés, yo no hablo inglés, una cajita de aluminio que en esa época eso era muy extraño, y de ahí sacaron varias estatuas. Yo tomé las fotos esperando que me pagara, fui a buscar a este señor para que me pagara las transparencias porque necesitaba la plata, tomé transparencias. Y este señor me comentaron, como no llegaba, fui a buscarlo, me comentaron en el Museo Nacional que se había ido y que estaba trabajando con el gobierno norteamericano, que no sabían si era la NASA o que era antropólogo colombiano, no recuerdo el nombre, nunca lo guardé. Con los años me dio por revisar esas transparencias, nunca les paré bolas, y me di cuenta que las estatuillas tenían trajes como de astronauta,
zapatillas, mitones, traje y casco con una luz interior. Había varios y entre esos había uno negrito, gris, con los ojos así. Entonces yo producía un programa que se llamaba Origen. Le pregunté a uno de los miembros de ese programa aborigen, indígena, nativo, que qué era eso, y me dijo, eso es Neshken. Y yo le dije, ¿eso qué es? Neshkerenteba, Neshken, el que volverá, Neshkerenteba, el que ya se fue. Y comenzó la búsqueda de Neshken. Me contó que en el mito había una estatua oculta en algún lugar de Colombia que indicaba el camino hacia mundos subterráneos donde había una civilización antigua. Eso es para mí Neshken. Neshken es la búsqueda de los rastros o vestigios de la presencia de extraterrestres o maestros extraterrestres en nuestro país. Bueno, y uno volviendo al tema de las estrellas, en muchos templos uno ve estrellas. Cuando uno mira, por ejemplo, esta cultura sumeria, en la cultura sumeria, por ejemplo, muestran todo el sistema solar de una manera increíble. Luego hay una cultura en África que se dio cuenta hace 2000 años que Sirio no era una estrella, sino que eran dos estrellas. Y cómo hacen unos africanos para darse cuenta sin un telescopio que Sirio eran dos estrellas. Y ahí es donde uno vuelve y se pregunta, ¿será que es que venimos de las estrellas realmente? Inclusive, Iván, si vemos la constelación de Orión, las tres pirámides de Egipto se alinean perfectamente con la constelación, pero no solo las tres pirámides, sino lo que hay alrededor También. se alinean con la constelación. Entonces, ¿cómo ellos sabían de esas alineaciones, de esos sistemas planetarios? Como si fuera un espejo o un portal. Inclusive los egipcios, los faraones, querían volver a las estrellas por medio de las pirámides. Ese era el instrumento para volver después de la muerte, vida después de la vida, hacia las estrellas. Correcto, así es. A mí particularmente el tema de los sumerios me parece espectacular. Se los recomiendo a todos. Empiecen a estudiar, sea en YouTube o en literatura, toda la vida de Enki, de Enlil, toda esa cultura sumeria que explica cómo se creó la civilización humana a partir de unas combinaciones genéticas. Inclusive, Iván, ese es como el Génesis cristiano. O sea, el Génesis es muy de la parecido, Biblia, por supuesto, porque los sumerios son los antecesores, claro, son los antecesores de los hebreos. De hecho, Abraham era sumerio porque Abraham nació en Ur de Caldea y Ur de Caldea pertenecía a la parte sumeria. Pero dejemos que Roberto también nos cuente el por qué él cree que nosotros venimos de las estrellas. La ciencia nos dice que nosotros somos de origen netamente biológico terrestre, que no hay nada que tenga que ver con seres extraterrestres. Con el descubrimiento del ADN, la lectura del genoma humano, se descubrió una fase, un pequeño segmento del genoma que aparentemente no tiene ninguna aplicación en la vida física, biológica. Y eso pasó así. Pero los investigadores alrededor del tema extraterrestre comenzaron a indicar o a hablar de que lo que los científicos llamaban genoma basura o genes basura eran en realidad extraterrestres. Porque no se explica cómo de un momento a otro en la historia humana muy reciente, varios millones de años, aparece la corteza gris o la materia gris en nuestro cerebro y se origina el desarrollo de inteligencia, se origina el desarrollo de tecnología y demás que conocemos en nuestro tiempo. Se dice que sí, podemos ser de origen biológico netamente terrestre, pero que hubo intervención de una deidad, un dios, o de una cultura extraterrestre, o hubo algo extraño que afectó nuestro genoma y dio origen a lo que somos hoy los humanos, exploradores
y altamente intelectuales con capacidad de desarrollo tecnológico y, ante todo, de desarrollo espiritual, conciencia de la deidad. Para todos pensamos en Dios, y afirma que eso fue implantado y que hace parte de lo que llaman la gravedad de Dios. Dios tiene gravedad y atrae siempre las mentes humanas. Hombre, una de las cosas que uno se cuestiona, y no solamente la cuestiona en el pasado, Edison, se lo cuestiona ahora. Por ejemplo, el vuelo de la Kuala Lumpur. ¿Qué pasó con ese vuelo? ¿Qué pasó de tantas cosas que nos han contado del Triángulo de las Bermudas, en donde se desaparecen, barcos o aviones, y han dicho que aparecen años después? Y otra pregunta que uno se hace también es, por ejemplo, ¿dónde están los cementerios de la cultura que está en Yucatán, de los yucatecos? ¿Dónde está de la cultura mayas? De los mayas. ¿Dónde están los cementerios de los mayas? Porque se habla de que en los cenotes se iba hacia el inframundo. Hay tantos misterios en eso, pero también hay misterios acá. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, aquí también hubo desapariciones, hay contextos de civilizaciones o de niños que se perdieron. ¿Tú sabes algo de eso? Estamos hablando de la cultura muisca. La cultura muisca se dice que desaparecieron en la montaña de Huayca, que se abrió un portal que se lleva niños, adultos, en fin. No hubo rastro de esa cultura, sí, de los antiguos, de los muiscas. También la cultura tumaco desaparecieron, tal como ocurrió con Machu Picchu. Y no solamente eso, sino que piensen en esto. Época de la colonización, o sea, vienen los españoles, empiezan a buscar el dorado, en donde se hablaba de que en esta represa de Guatavita se tiraban llenos de oro. ¿A dónde se iban estas personas? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca apareció el dorado? ¿Existen estos portales? ¿Para dónde se fueron? Inclusive ahorita hablábamos de las piedras del Pirú. Las piedras del Pirú tienen dibujado unas líneas que son portales interdimensionales. Y eso está dibujado en las selvas del Paititi, está dibujado en la isla de Pascua, está dibujado en Australia y en todos estos países donde hay vestigios de culturas antiguas. Y puntos de energía importantes, porque finalmente tal vez lo que nos falta para entender es cómo entender la energía. Pero Roberto yo creo que nos puede dar una información mucho más amplia sobre este tema que estamos hablando. Los portales, eso es algo verdaderamente extraño y se cuenta mucho se habla de eso en el mito, la leyenda y aún en tiempos recientes. Son áreas dimensionales que aparecen como nubes redondas, otras círculos en el cielo azul, por donde entran y salen naves. En el mito y la leyenda existen pueblos, por ejemplo, aquí en Huayca, en Cundinamarca, Tenjo, Cundinamarca, un cerro muy famoso que se llama Huayca. Cuando los españoles llegan, dicen que los indígenas oprimidos por la conquista española se subieron al cerro y se lanzaron por un peñón que hay muy alto y se suicidaron. La versión indígena que aún circula es que los recogieron, subieron a la montaña, pasaron el portal y se fueron. Hay testimonios de hoy en día de personas que en la peña de Huayca, que es una cosa así, se abre una luz y adentro se ve algo brillante como ciudades y que es un espectáculo que dura segundos y que luego vuelve y se cierra. Hay testimonios también que hablan de esos portales o salida de seres humanos, indígenas principalmente, cuando llega la conquista. Un señor llamado Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a conquistar la sabana de Bogotá en el centro de Colombia y al llegar los cronistas describen que habían millones, no dicen unos poquitos miles, dicen millones
Son como moscas, escribe el cronista. Moscas, muiscas. Y eso lo cuentan. Unos 70 o 140 años después hicieron un censo de la población indígena y se encontraron con que no había más de 500.000 o 400.000 indígenas. ¿Qué se hizo el resto? No se reprodujeron, se murieron, los mató la viruela. ¿Qué pasó? Pero en un lapso de muy poco tiempo, los millones que cuenta un cronista en el comienzo de la historia se transforman en unos miles pasados apenas unos años. El mito dice que se abrieron portales y se los llevaron, que salieron por él. Hay crónicas o datos muy antiguos de piedras marcadas que tienen petroglifos, o sea, grabaciones con cincel, y afirman, sobre todo en el Tolima, desierto de la Tatacoa, afirmaban, porque ese pueblo ya desapareció, que las piedras se abrían y que por ahí podían migrar o salir. Hay evidencias de que de pronto se abren y ellos salen y vuelven y entran. Bueno, yo particularmente me encanta este tema de viaje a las estrellas. Desde que estaba muy joven, miraba las estrellas como con nostalgia, quería ser astronauta, hasta que un día me subí para la Piedra del Peñol y cuando iba ya en el tercer piso ya me empezó a dar susto, entonces ya no quise ser astronauta, pero he estado muy conectado. Pero tú, Edison, sí que estás conectado, tú tienes un movimiento de personas, se reúnen, se congregan. Háblanos un poquito de esa comunidad que tú tienes. Bueno, mira, antes de responderte esa pregunta, me parece interesante, en China hay movimientos de millones de personas, incluso hay un movimiento de 1 millón de personas investigando el fenómeno de los ovnis. Acá en Colombia todavía los movimientos son muy pequeños, no reciben apoyo pues de Estado, nada, se reúnen a compartir estos temas. Inclusive en Río Negro, antiguos empresarios antioqueños se reunían a mirar las estrellas en Recinto Quirama. Claro. ¿Sabías eso? Sí, sí, por supuesto, con Norela. Norela manejaba todas esas charlas, las recuerdo. Y tenían telescopios en Recinto Quirama. Sí. Entonces, eso es muy interesante que los Jaime Tobón Villegas era uno de los empresarios más importantes. Grandes empresarios antioqueños tuviesen como esos anhelos, de mirar hacia las estrellas como los antiguos y nuestros ancestros, nuestra ancestralidad. Muchas personas de estas comunidades nos hacen preguntas, son televidentes también del programa y tienen inquietudes. Tienes inquietudes. ¿Tienes alguien que tenga alguna pregunta? Sí, hay una persona que se llama Zoraida Espinosa, una coach, una psicóloga, que quiere hacer una pregunta a Roberto Tovar Gaitán. Ante todo, muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Me gustaría preguntarte, según la experiencia que tú tienes en las expediciones que has hecho en Colombia, ¿cuál sería para ti el origen de nuestra civilización actual? Pues nuestra civilización es netamente europea. Comenzó con el descubrimiento y con la colonia y la conquista de las Américas. Esa es nuestra civilización. Pero Zoraida, antes, al parecer, eso no está comprobado, hubo otras culturas que podrían definirse en parte como civilizaciones muy antiguas. Esas culturas dejaron algunas huellas muy pequeñas, muy débiles, muy frágiles, pero nuestra civilización actual tiene un origen netamente europeo. Pues ahí tenemos la respuesta de Roberto, y dentro de este grupo, que los conozco algunos, ¿no es cierto? Gente muy inquieta, gente con muy buena información. ¿Quién es este otro personaje que hace la pregunta? Bueno, hay una persona que es Óscar Correa, un periodista que ha estado aquí pues en radio, que es muy inquieto con los temas espirituales, con el tema de los ovnis, vive en Guarne y es una persona muy especial. ¿Qué pregunta, Óscar?
Oscar pregunta Bueno, sobre... mejor dicho, dejemos que sea Oscar el que pregunte, ¿cierto? Perfecto. Un saludo muy especial al señor Roberto Tovar Gaitán. Mi nombre, Óscar Correa Mejía. Durante mucho tiempo, la humanidad ha estado mirando hacia arriba, hacia las estrellas, buscando respuestas a sus interrogantes. Quisiéramos conocer su opinión sobre nuestros ancestros, los Huiscas, los Taironas, el pueblo Tumaco, San Agustín. ¿Fueron ellos visitados por seres del espacio, del cielo? De ser así, ¿cuál fue su legado espiritual? En las diferentes culturas tairona, muisca, tumaco, San Agustín se habla de dioses. Dioses del cielo que bajan y ayudan en alguna cosa o hacen algo o los contactan. Hay muchas figuras rupestres o pinturas rupestres o tallas rupestres que exhiben dibujos muy extraños. No propiamente de extraterrestres, pero sí dibujos de mapas celestes como si supieran de la posición de las estrellas y los planetas. Hay dibujos de símbolos muy raros que hoy se atribuyen a civilizaciones extraterrestres. El contacto o lo que hubo entre esos pueblos con los seres extraterrestres en las leyendas, cuentos y mitos se definen como dioses que bajan del cielo. Bochica en unas leyendas dice eso. Y hay otros dioses que estuvieron como Tolima, que era supuestamente un dios. Esto es un escrito muy antiguo que encontré en la Biblioteca Nacional de Colombia, donde se habla de que Tolima bajó al lado del volcán del Tolima. Estuvo allí enseñando y cuando se fue, los indígenas le gritaban a la montaña, al nevado, le gritaban Tolima, Tolima. De ese contacto también hay actualmente en lo que son los mitos que se hacen alrededor del yagé y otras cosas, parlamentos, historias que hablan de dioses que no tienen la figura nuestra, sino de ojos así inclinados, pequeños, que aparecen y dialogan con la gente. No se sabe si es un contacto mental con la persona que consume el yagé o si es un recuerdo vivencial de lo que hubo en el pueblo antiguo. Toda esa historia se borró a través de la colonización y la traída del Evangelio a las Américas. Bueno, Edison, pues yo creo que hemos tenido un programa supremamente entretenido y tuvimos un invitado de una categoría maravillosa, don Roberto. Muchísimas gracias, don Roberto, por acompañarnos y por regalarnos esta información. Es un invitado de alto calibre. Y yo quisiera hacerle un homenaje personal, porque gracias a él fueron mis inicios de inquietudes sobre los ovnis. Por supuesto, él es pionero acá en Colombia del fenómeno de los ovnis. Entonces, le agradezco mucho a él, no solo por esta entrevista, sino por habernos iniciado en ese tema de investigación, de misterio, en el tema de los ovnis, en el tema de los extraterrestres. Claro que sí. A ustedes muchas gracias. Los esperamos en alguna otra oportunidad donde les estaremos contando más cosas de este viaje a las estrellas.